Este 2017 el Maule fue epicentro de uno de los eventos científicos y tecnológicos más importantes a nivel mundial. Por primera vez, el Congreso del Futuro llegó a las regiones y la Universidad de Talca fue su sede. Aquí en el edificio Espacio Bicentenario se dio cita al mundo académico, político y la sociedad civil para pensar en el Chile que queremos en los próximos años. Lo invitamos a revivir este evento, las conferencias con connotados expertos y también el panel de cada una de las temáticas. A continuación, el bloque Vivir Mejor Hoy, Envejecer Mejor Mañana. Bueno, yo quiero agradecer a la organización del Congreso Futuro, a la Comisión Desafío Futuro, donde el senador es parte, que ha permitido poner el tema de la ciencia en boca de todos durante 2 días o durante una semana, lo cual para nosotros que trabajamos todo el año en el tema de la ciencia es un gran honor. También para aquellos que trabajamos en ciencia y además lo hacemos en regiones, que esta versión haya sido en la región del Maule es aún más importante. Para mí en particular, que 2 de las instituciones que son socias fundadoras del Centro de Estudio en Alimentos Procesados, del cual tengo el 4º honor de dirigir, sean organizadores de este evento es incluso más importante. El primer bloque de este congreso, de esta sección del Congreso en Maule, habla de envejecimiento saludable, vivir mejor hoy para envejecer mañana. Y la primera pregunta, cuando me pidieron que pudiera ser moderador, es ¿por qué debemos hablar del envejecimiento saludable? ¿Por qué tenemos que hablar de vivir mejor hoy para envejecer mejor mañana? Y el senador lo dijo y los investigadores que van a exponer también lo dicen. El envejecimiento de la población está ocurriendo en cada país del mundo. Ningún país, ni los desarrollados, ni los países ricos, ni los países pobres, se están salvando de esto. La población está envejeciendo debido a 2 grandes fenómenos. Las personas primero viven más tiempo y la tasa de fertilidad o la tasa de natalidad ha disminuido. Esto trae consigo un montón de desafíos y un montón de cuestionamientos. Algunos económicos, como lo decía el intendente, va a ser capaz, esta fuerza laboral que aparentemente está disminuyendo, va a ser capaz de sostener económicamente a esta cantidad de población que cada día está viviendo más y que supuestamente está en una etapa menos productiva o no productiva por mayor tiempo. Hay estudios que dicen que eso es lo contrario, que la población de fuerza laboral no está disminuyendo y que sí va a ser capaz de sostener a esa población de personas mayores. También hay desafíos respecto a la integridad financiera. Hay investigadores que dicen que a medida que la gente envejece y deja de trabajar, se deshace de sus bienes sin considerar el efecto en la economía que ello tiene. Como estoy viejo, vendo mi casa, me voy a una casa más chica y eso tendría un efecto financiero catastrófico. Hay investigadores que argumentan que eso tampoco sucedería, que es la gente que pronosticó efectos catastróficos de deshacerse de bienes sin importar el efecto económico, tampoco ocurrió después de las grandes guerras mundiales, por lo tanto no tendría por qué ocurrir ahora. Lo decía el intendente, hay gente que discute cuál es el sistema previsional que sí va a poder soportar este envejecimiento de la población, si el Estado debiera aportar más, si los empleadores debieran aportar más, y obviamente nadie se pone de acuerdo. Pero lo que sí están todos de acuerdo, y no hay ningún investigador que pueda contradecir esto, y las presentaciones que vamos a tener hoy lo van a respaldar, es que a medida que la población envejece, necesariamente tiene que mantenerse más saludable porque se van a tener que mantener activos en la economía por mayor tiempo. No sé cuántos de los presentes presentaron durante su proceso escolar certificados médicos para no participar de actividad física.
varios. Y hoy día estamos pagando las consecuencias. La humanidad hoy día está presentando una condición de salud bien compleja. Una de las razones de que estemos hoy día preocupados de este problema tiene que ver con su implicancia en la salud pública, particularmente con una pandemia de la obesidad. En el año 2004 ya la Organización Mundial de la Salud establece una necesidad de atender este fenómeno. Y eso nos afecta en nuestros procesos de desarrollo, tanto en los procesos de crecimiento como en los procesos de envejecimiento. Por tanto, yo agradezco la oportunidad de poder incluso partir la jornada con un mensaje desde esta línea que creemos que es tremendamente relevante. Y además es bastante lúdica, nos permite desarrollar acciones en conjunto, relacionando con otros y de una manera bien agradable. Pero eso también nos lleva a generar una cantidad de dudas impresionantes. No sabemos cómo partir, por dónde. Hoy el senador nos presentaba una serie de inquietudes relevantes. O sea, no sabemos qué va a suceder. 240 años y apenas sabemos vivir 50, 100. ¿Cómo viviremos después? ¿En qué condiciones? Las mismas preocupaciones comparto con el señor intendente. ¿Qué hacemos después de los 100? Si a los 60 nos están diciendo que ya prácticamente no somos parte de la sociedad. Por tanto, tenemos que cambiar, tenemos que pensar de una manera distinta, ver el mundo desde otra perspectiva, mirarlo en proyección, pero no cuando estemos ahí, sino que desde cuando partimos. Y ese trabajo cíclico, recurrente, nos obliga a pensar de distintas maneras. Bueno, y ahí aparecían nuestras dudas también, de qué íbamos a conversar hoy día. Sobre la actividad física, seguramente hay varios que ya conocen. A propósito, 1-0 va ganando Chile. Buena noticia. Pero también nos preguntábamos a quién atender. ¿Quiénes son los sujetos prioritarios de atención? Pueden ser los niños, porque son el futuro del país, el futuro de la sociedad. Pero esos niños son atendidos o son protegidos por los adultos. Estos adultos que se supone que tienen ciertas condiciones, ciertas visiones, ciertos dominios, ciertos manejos, que no necesariamente están siendo replicados o están siendo orientados hacia esos niños. Tenemos una población productiva importante, mucha gente hoy día trabaja, genera recursos, está intentando mejorar la condición de vida. Y hoy día padre y madre abandonan el hogar para poder desempeñarse en las funciones laborales y profesionales. Y esos niños quedan al cuidado de otros. Y muchas veces esos otros son los abuelos o las personas mayores, que si no tuvieron un buen desempeño en etapas iniciales, lo más probable es que generen alguna restricción, algún cambio, alguna situación compleja con estos niños. Es decir, no vamos a dar todas las oportunidades. Entonces, cuando nos preguntábamos a quién atender, nunca encontramos quién era primero, si a los niños, a los adultos o a los adultos mayores. En definitiva, para que la cosa funcione, a todos. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuánto? Todo lo que podamos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando podamos. Bueno, pero focalizamos en un tema bien en particular. Cuando hablamos de actividad física, inmediatamente pensamos en movimiento o pensamos en deporte. Y nosotros creemos que hay otros espacios también de desempeño. Particularmente estamos pensando en que hay una zona gris, una zona intermedia en la cual no nos hemos focalizado profundamente. Hace muy poco, el 4 de julio, no para celebrar el aniversario de otras latitudes, sino que el 4 de julio de este año apareció el resultado de la encuesta nacional respecto a los hábitos deportivos de la población chilena. Indicó que somos 70% sedentarios y la región del Maule 80%. Es decir, estamos por sobre ese nivel. Es preocupante. Es preocupante si lo miramos a la perspectiva del número duro, pero también tenemos que observar la otra relación. Hace 10 años atrás, cuando comenzó esa encuesta, éramos el 90%, es decir, en esta década hemos mejorado un 10%. Y esa velocidad de crecimiento es una de las más altas en el país. Entonces, si bien es cierto estábamos mal, hoy día estamos un poco menos mal, pero estamos mejorando rápido. Y eso tiene que ver también con cómo nos estamos preocupando de este fenómeno. Y nos estamos preocupando no solo en atender a aquellos que sí demuestran dominio, habilidad, destreza, que no hay que dejar de atenderlo, porque necesitamos modelos deportivos. Ya les decía, 1-0 Chile.
decir, necesitamos ese modelo deportivo para que generemos los deseos de querer avanzar. Pero también tenemos que atender a aquellos que nunca lo hicieron, aquellos que tuvieron a nivel escolar una exención de la actividad física, porque hacía frío, porque, no sé, le dolía el pelo o algo por el estilo, o porque no era atractivo, o porque no le veíamos beneficio. Bueno, hoy día, insisto, estamos pagando esa consecuencia. Nos estamos muriendo porque nos estamos moviendo poco. La silla mata, a propósito, así que cuando quieran se levantan, se dan una vuelta y se sientan. Nos hace bien. Y nos dedicamos a estudiar una zona intermedia, como les decía, que no es la inactividad física, como se entiende hoy, porque esa inactividad física está asociada a un sedentarismo, es decir, sedentario es aquel que tiene un gasto calórico muy bajo o aquel que no se mueve, lo que están haciendo ustedes en este minuto, sentados ahí, con un gasto calórico mínimo. Estamos sobreviviendo, estamos en punto rojo, ahí stand-by. Pero nuestra idea es poder trabajar con la mayor cantidad de personas. Sabemos que solamente el 5% de la población nacional practica deporte competitivo. Por tanto, ellos tienen otro foco de atención. Para eso existen instituciones nacionales. Hay un instituto, hay un ministerio que se dedica particularmente a esa área en particular. Están los comités olímpicos, en fin, las federaciones deportivas. Es otro mundo. Pero hay un 60%, 70% de la población que decidió moverse y no sabe cómo. Porque no tuvo esa experiencia o no tuvo ese acercamiento en etapas sensibles. Bueno, esos adultos mayores hoy día están presentando en alguna condición de riesgo. Y lo que queremos estudiar, lo que estamos revisando, desde la región, desde una acción muy local, que es lo que vamos a presentar hoy día, pero con una visión global, es decir, cómo esto afecta a nuestra población, pero también cómo puede afectar a otras poblaciones. Tenemos una ventaja. Esto pasó en Europa hace una década. Ya sabemos cuáles son los problemas que pueden enfrentar. Sabemos cuáles son las complicaciones. Por tanto, tenemos una ventaja comparativa y podemos actuar en consecuencia. Es decir, nos estamos adelantando. Ellos nos abrieron el camino, nosotros estamos intentando pavimentar aquel y mejorar nuestras condiciones. Pero a veces nos pasamos de la raya. Cuando nos dicen, sabe que usted tiene que consumir deporte, tiene que ser físicamente activo. No se trata de contratar la televisión por cable y el canal del deporte. Y tampoco cuando nos dicen, ¿sabe qué? Desarrolla actividades físicas. Una de esas puede sacar a pasear al perro, pero la actividad física no es para el perro, es para nosotros. O cuando nuestras expectativas, ¿no?, nuestras visiones y nuestras frustraciones tratamos de incorporárselas o desarrollarlas con otro. Por tanto, generamos una visión errada, tal vez se desvirtúa el mensaje y no necesariamente llegamos a nuestro objetivo, que en el fondo es generar la atención y el cambio de hábito hacia el movimiento, hacia la actividad física. Nacimos para eso, fisiológicamente, orgánicamente, morfofuncionalmente, nacimos para eso, pero no lo estamos haciendo hoy día. Algunos le echan la culpa a la tecnología, y no es problema de la tecnología, es problema de la decisión de cambio. De la ceja para abajo somos todos iguales. El cambio está arriba, tiene 10 centímetros, nada más. Algunos un poquito más, pero ahí está la zona de cambio. Necesitamos generar esa modificación, entender por qué nos sirve, encontrarle nuevamente el sentido al movimiento. ¿Para qué? Para alcanzar un estado de felicidad. Quisiéramos tener estas caras permanentemente y por mucho tiempo. Y ojalá con caras locales, caras regionales, caras talquinas, o de cada zona que nos corresponda. La interacción con el otro, el mantenimiento de estas relaciones, de estas interrelaciones interculturales e intergeneracionales, son los que nos debiesen permitir aquello. Hoy día estamos perdiendo de vista aquello. Ya no estamos jugando. Perdimos la sensibilidad frente al juego. Nuestro juego hoy día es virtual, para adultos y para niños. Más de uno de nosotros tiene algún juego descargado en el celular, probablemente. Y las consolas son parte del itinerario hoy día de juego de nuestros niños. Pero si empezamos a mirar, los que tenemos un poquito más de años, ¿cuántas heridas de guerra tenemos en nuestro cuerpo? ¿Cuántas cicatrices están en esa rodilla? Y hoy día nos da gusto contar aquello. Pero desafortunadamente nuestros niños de hoy tienen sus rodillitas inmaculadas. No hay ni una marca. Ya no estamos jugando.
Antes nos subíamos a los árboles, ¿se acuerdan? Cuando habían árboles también distribuidos en la ciudad. No sé qué pasa con las constructoras, es un mensaje aquí a quienes están en esa área. Pero no hay árboles en las nuevas poblaciones, en las nuevas villas. Y antes el árbol era un centro de encuentro. Jugábamos a algo, nos escondíamos, generábamos relaciones, afianzábamos ciertas relaciones también detrás del árbol. O nos escapábamos, era nuestro medio de seguridad, porque mamá no podía subir a la copa del árbol. En fin, hoy día no tenemos eso. Bonitos los espacios, bonitos, pero no tenemos, nuevamente, no encontramos el sentido de ese espacio público, además, que esté disponible para nuestra práctica. Y ahí les quiero mostrar, con este gráfico, cuál es nuestra zona de seguridad. Cuando hablamos de actividad física, lo más probable es que se venga a la mente inmediatamente un rendimiento deportivo, juego olímpico, máxima expresión, que es necesario considerarlo. No la podemos perder, necesitamos ese modelo. Nosotros trabajamos, funcionamos como sociedad, como especie, a través de modelos. Pero hay una zona de seguridad que debiésemos, ojalá, desarrollar en mayor medida. Aquí nos habla de los niveles de intensidad. Cuando nosotros aumentamos el nivel de intensidad, el riesgo se incrementa. Por tanto, debiésemos establecer una línea de base que nos permita sentir placer con lo que hacemos. Por mucho tiempo tuvimos el esquema de la actividad física asociada a un modelo militarizado, o un modelo instruccional, o un modelo de desarrollo biológico. Pero hoy día estamos en un cambio social que nos obliga a mirar desde otra perspectiva. Necesitamos sentir placer por lo que hacemos. De tal manera que con placer tiene mayor probabilidad de incorporarse como hábito y lo mantenemos durante nuestra vida. Y eso lo permiten actividades de menor intensidad, pero de más larga duración, en donde nos permita interactuar con otros de una manera no solamente confrontacional y competitiva, sino que colaborativa. Y ahí aparecen los niveles de intensidad. ¿Cuáles son esos? Los vamos a considerar aquí. Disculpen el lenguaje, el idioma, pero lo más cercano, ¿no? Mis capacidades y habilidades gráficas todavía no se han desarrollado, no, me falta más trabajar en eso. Pero en el fondo, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Establecer un estilo de vida activo, que sea permanente, que sea habitual. Y no solo para los adultos mayores, sino que para todos nosotros. ¿Sabían ustedes que los niños deben moverse, de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, por lo menos 60 minutos al día? 60 minutos de actividad moderada, vigorosa. Es decir, deben moverse harto. Y nuestros recreos escolares son de 10. Y ojalá que no corran, porque puede producirse algún accidente. Y eso genera alguna complicación para el centro educativo. Mamá, papá, lo primero que decimos al niño, no corra. Pero nos pasamos 2 años intentando de que hable y de que camine. Cuando lo logra, le decimos que se calle y que no se mueva. El resto de la vida. Un segundo grupo de actividades son actividades de moderada intensidad y que ojalá sean relacionales. Es decir, que nos juntemos con otras personas a tener una excusa, primero para reunirnos y luego desarrollar algún cambio en nuestra vida. Y ojalá, si en lo posible, llegar a un modelo de desarrollo de actividad física con 2 componentes particulares. Uno que tiene que ver con el desarrollo de la fuerza y de la resistencia, es decir, en términos orgánicos estemos en mejores condiciones para la funcionalidad y podamos soportar estos 120 años que se nos ha pronosticado como expectativa de vida en mejores condiciones. 2 a 3 veces por semana, ojalá unos 20 minutos. En no menores de 10, esa es la dosis. Después vamos a ver el resultado. Pero ojalá todos los días desarrollemos actividades de movilidad, de estiramiento y de equilibrio, sobre todo en edades mayores. Ya se planteaba, una de las principales causas de lesión, de enfermedad o de limitación física son las fracturas en los adultos mayores. Hay un riesgo importante porque eso deteriora la calidad de vida y hay un temor, un miedo de la población adulta mayor también en esa área. Por tanto, es necesario atender ese contexto. Así como tenemos la pirámide de alimentos, tenemos entonces nuestra pirámide de actividad física y que pareciera ser que no es compleja y es más barata que la pirámide de alimentos incluso. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde una perspectiva local? Estamos mirando lo que está sucediendo, estamos intentando atender estas relaciones que hay con los distintos sectores. Estamos intentando compartir nuestra experiencia para relacionar esa información y estamos probando algunos métodos en concreto.
estamos tratando de ver cuáles son los mejores modelos, o al menos los suficientes en nuestro contexto, para poder desarrollar estas actividades. En ese sentido, hay una serie de observaciones que hoy día estamos atendiendo, y la primera de ellas habla justamente del riesgo en caídas, porque el adulto mayor hoy día tiene un alto riesgo. Y las prótesis, si bien es cierto, están disponibles, aún son inalcanzables para gran parte de la población. En ese sentido, tenemos algunos estudios que están desarrollados, los vamos a dar en un minuto, pero lo más importante para nosotros es la relación que tenemos con la comunidad. Hoy día estamos trabajando con centros de salud, con centros comunitarios, juntas de vecinos, estamos trabajando en la misma universidad con adultos mayores, pero particularmente con un grupo de adultos mayores que están institucionalizados, otro grupo que entendemos que no está atendido en la medida que debiese ser. Muchos de nuestros adultos mayores de estos lugares son abandonados. Y disculpen el término duro, pero así es. Los vamos a depositar a ese lugar. Y no estamos atendiendo en la medida que debiésemos. Asumimos ese desafío como institución. Estamos trabajando con ese grupo porque queremos desarrollar un área de trabajo que nos permita, en alguna medida, dar orientaciones y trabajar con ese grupo para que tengan un buen pasar en lo que les queda de vida. Dentro de las acciones de divulgación también hay algo, así que lo pueden buscar allí, están en algunas revistas científicas, estamos intentando de que sea lo más difundible posible, así es que están las posibilidades para que ustedes conozcan en detalle qué es lo que estamos haciendo en nuestro trabajo. Ahora, en términos concretos, hemos hecho un análisis inicial epidemiológico a nivel regional. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros adultos mayores en nuestra zona? Entendiendo que es una zona rural, desafortunadamente todavía con algunos índices de analfabetismo altos, dentro de los más altos del país, aunque Chile tiene un muy buen nivel, pero seguimos teniendo esa complicación. ¿Y esto por qué lo planteo? Porque se ha estudiado dentro de la epidemiología que las personas que tienen alguna restricción en términos de formación académica, que viven en zonas rurales y de estratos socioeconómicos bajos, tienen mayor tendencia a ser sedentarios y aumentar el nivel de enfermedades crónico-degenerativas. Por tanto, es un grupo de riesgo al cual tenemos que atender. En ese contexto analizamos qué es lo que estaba pasando y nos dimos cuenta que la población adulta mayor se comporta igual que el resto de las poblaciones. Es decir, los hombres son más activos que las mujeres cuando son actividades vigorosas, pero cuando son actividades moderadas, ellas van por delante. También nos dimos cuenta de que hay dos enfermedades que se están presentando de manera interesante, o dos condiciones de riesgo, por ejemplo, la hipertensión arterial y la diabetes. Y esas dos condiciones están asociadas también a la condición de actividad física o el nivel de actividad física. Independiente de este nivel, lo que se nos está diciendo es que las personas que se están moviendo menos están teniendo más riesgo. Y lo descubrimos, lo definimos en nuestra región. Esos son datos locales. Por tanto, nos permite atender también en esa medida esta actividad. ¿Qué hacemos para poder mejorar esta condición? Nos dimos cuenta, a partir de todos los programas estatales, gubernamentales y de otras organizaciones, de que la mayoría de los adultos mayores participan de actividades rítmicas, las clases de baile, la zumba y otros por el estilo, en donde el 98% de los participantes son mujeres, porque los hombres no bailan. Entonces necesitan otro tipo de actividades. Bueno, fuimos a verificar cuál es el nivel de intensidad que permitía alcanzar un rendimiento en términos de condición física, pero que redujera en alguna medida el riesgo en salud. Y establecimos que con trabajos rítmicos de 110 batidas por minuto, estaba bien para individuos que estaban comenzando, que no habían tenido experiencia. Pero aquellos que ya llevan un tiempo trabajando necesitan incrementar ese nivel de intensidad. Y ahí trabajamos con otra variable en términos del sentido del ritmo. Aparte de la intensidad del movimiento, de la actividad, de la música, eran las reminiscencias. Cuando empezamos a utilizar música que era de la época importante para cada uno de nosotros, los niveles de intensidad se incrementaron, las mejorías en las condiciones también se incrementaron, el estado de ánimo se incrementó. Incluso más, tuvimos una experiencia bien especial. Teníamos un grupo en el cual se desarrollaban actividades de laboratorio muy concretas. O sea, aquellas personas que tenían alto riesgo se trabajaban de manera aislada para poder potenciar su desarrollo y favorecer esta condición.
pero abandonaban el programa independiente de que ellos sabían que el beneficio era mayor, porque echaban de menos el relacionarse con el otro, la conversación con el amigo, con la amiga, y el espacio que allí se conformaba. Así que también ese es un área importante. Y lo último que estamos trabajando hoy día es el trabajo con restricción de flujo sanguíneo. Lo que estamos intentando hacer es mejorar la condición de salud en dos áreas fundamentales. Una, que son factores de riesgo. Una, que es la densidad mineral ósea, estructuralmente, cómo nos vamos deteriorando, pero cómo a través de la actividad física podemos generar una modificación positiva. Si no vamos a generar un aumento en la masa ósea, en nuestros huesos, en nuestra estructura, al menos vamos a reducir la tasa de pérdida. Y eso también es un valor interesante, porque si nosotros reducimos eso, vamos a reducir el temor de las personas incluso a salir de su casa. Hoy día el adulto mayor tiene mucho más espacios. Afortunadamente tenemos esa posibilidad, pero está teniendo temor porque no estamos preparados como estructura social ni como estructura arquitectónica. Nuestras calles no están preparadas para el adulto mayor, nuestros edificios no están preparados para el adulto mayor, no están preparados para la integración ni para la diversidad. Ahí tenemos una deuda en términos de política pública, de qué manera podemos desarrollar aquello. Esperamos que con estas informaciones podamos, en alguna medida, generar un poco esa sensibilidad y dar algún dato concreto para generar estos cambios sociales. Este mismo trabajo nos permitió decir, ¿sabe qué? Podemos mejorar la capacidad muscular. Si nosotros tenemos aumento en la tonicidad muscular, nuestra funcionalidad va a mejorar. Vamos a poder hacer la cama incluso. Nos vamos a poder agachar, vamos a poder ir al supermercado, vamos a poder subir 2 pisos. En muchas de las casas de hoy día que tenemos 2 pisos. Como ya me están apurando, solamente un mensaje final. Recuperemos nuestro espacio. Esto no es un problema ni de adultos, ni de niños, ni de adultos mayores. Es un problema de la población en general. Y lo tenemos que trabajar desde esa perspectiva. Nosotros entendimos que el modelo no es unicausal. Por tanto, para poder generar cualquier cambio, cualquier ayuda, necesitamos trabajarlo desde una perspectiva multidimensional. Y ese es el objeto nuestro y la invitación a quien quiera incorporarse a nuestro trabajo. Y así, si nos invitan también a otros, es interesante porque podemos tener distintas visiones para el mismo fenómeno. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Justo en el tiempo. Ahora invitamos al doctor Rodrigo Yacaman. Tengo que encontrar mis notas porque la vejez me está alcanzando muy rápidamente. Como decía antes, don Rodrigo es cirujano dentista, doctor de la Universidad de Minnesota de Estados Unidos, es profesor asociado de la Escuela de Odontología de la Universidad de Talca, director de la Escuela de Graduados de la misma casa de estudios y además es coordinador de la sublínea Caries y Salud Oral del Programa de Investigación Excelencia Interdisciplinaria de la Universidad de Talca. ¿Aló? Perdón, don Rodrigo, sí. Misma recomendación, 20 minutos. Ok. ¿Se escucha bien ahí o tengo que...? ¿Sí? Yo, haciendo eco de lo que dijo mi colega que es experto en actividad física, creo que lo mínimo que hay que hacer ahora es que se pongan todos de pie muy rápido para hacer circular la sangre, porque si no vamos a tener problemas. Y mientras tanto... Bueno. ¿Cómo va el partido? Unos 5 minutos tratando. Muy bien, ahora sí se pueden sentar. No te damos tiempo. Sí, no. Esto se considera en el tiempo. Y les tengo una mala noticia. A uno. Bueno, el título de esta presentación es Envejecer sonriendo, y puse ahí nuevos desafíos para la odontología del futuro. La verdad es que el tema de la salud bucal es un tema sumamente importante, más allá de lo que habitualmente pensamos, porque la verdad es que cuando uno es relativamente joven y tiene sus dientecitos y todo lo demás, como que esto no es un problema, pero la cosa es distinta cuando la situación no es tan así. Y hemos decidido investigar este tema a raíz de la experiencia que nos ha tocado vivir y de descubrir que en realidad el tema de la salud bucal era muy importante para muchas personas y que tenía muy poca atención en general en la comunidad. Sabemos que el mundo envejece. Eso es un hecho de la causa, se ha dicho aquí desde la primera intervención hasta la última.
y envejece a ritmos muy acelerados. Y Chile, en poco tiempo, va a ser el país más envejecido de Latinoamérica y uno de los más envejecidos del mundo. Eso supone un desafío. Ahora, ¿qué tiene de nuevo esto? En Europa, la población también envejeció, como lo estamos haciendo nosotros, pero la diferencia es que les tomó 200 años esta expansión demográfica. En Chile esto está ocurriendo en 20 o 30 años. Y no hemos reaccionado, estamos recién reaccionando. Y yo agradezco muchísimo la oportunidad de estar en este panel, en esta ventana, de poner el tema de la salud bucal y el envejecimiento en una situación pública, porque creo que aquí hay un problema que tenemos que resolver como sociedad. Si ustedes miran a esta persona, uno podría decir, un viejito sin dientes. Y en cierta medida esta cosa peyorativa es parte de la normalidad, vamos a decir así. La pregunta ¿es normal envejecer sin dientes? ¿Es normal que no tengamos dientes cuando estamos en esta etapa de la vida? ¿Será un mito o es una realidad inevitable? Nosotros estamos convencidos desde la odontología que esto es absolutamente evitable. El problema es cómo, cuándo actuar. Porque esta normalidad debe dejar de ser normal. Si yo les muestro ahora a esta otra persona que ustedes todos conocen, ¿no es cierto?, sin dientes, no les parece tan normal como sí les parece el viejito. Esos son estereotipos. Y nosotros funcionamos con muchos estereotipos contra la vejez. El viejo no está para fiestas, el viejo no está para hacer ejercicio, el viejo ya pasó, ¿no es cierto?, el viejo verde, porque mira a una niña. O sea, ¿quién dijo que la sensualidad y la erótica están pasadas de moda en la vejez? O sea, hay una serie de estereotipos que la sociedad tiene que vencer. Y uno de ellos es que el viejo pierde los dientes, como ocurría. Antiguamente, a los 40 años, mucha gente ya era desdentada total. Hoy día es inaceptable alguien a los 40 años, ¿no es cierto?, que no tenga ningún diente. Pero eso ocurre en la realidad. Entonces, cuando empezamos a estudiar esto, me voy a permitir una pequeña historia, más bien íntima y personal. Un día, conversando con una autoridad de la región, me dijo, organizamos una actividad para adultos mayores, estas muy bonitas que se hacen, ¿no es cierto?, que son realmente marcadoras para mucha gente, y lo llevamos a la playa. Y había una señora que se me acercó después de haber estado todo el día en la playa, paseo, ahí en Iloca creo que era la zona. Y la señora se acerca después a esta autoridad que organizaba este evento y le dice, ¿sabe? Yo le quiero agradecer, con los ojos llenos de lágrimas, porque nunca en mi vida me habían servido un plato de comida. Esta es la primera vez que yo me siento y me atienden. Y mientras le hablaba, me contaba la autoridad que ella le hablaba así. Y en un momento le dijo, discúlpeme que no pueda sacarme la mano, pero no tengo ningún diente y eso me da mucha pena. Y a mí la historia de esta autoridad que me contó a mí, porque él me dijo que él se había emocionado con el relato de la señora. Y a mí, como oyente secundario de la historia, también me emocionó. Y yo dije, tenemos que hacer algo, y abordamos la investigación en nuestro laboratorio y en nuestros ensayos clínicos, porque tenemos 2 líneas de trabajo, precisamente dando un foco prioritario al envejecimiento bucal. Y les voy a mostrar algunas de las cosas que nosotros hemos ido haciendo. Una de las primeras cosas fue descubrir que la pérdida de dientes, y esto lo vimos en varias personas que hicimos entrevistas y una serie de otros análisis, la pérdida de dientes afecta a la calidad de vida de las personas. La afecta de muchas maneras. Afecta a la autoestima, su capacidad de relacionarse de manera social, afecta a la nutrición, afecta a la digestión y afecta también la calidad de sus tejidos, porque cuando uno pierde dientes, también pierde la capacidad de comer ciertos nutrientes que son buenos, ¿no es cierto?, y son favorables para la constitución ósea o para el favorecimiento de una masa muscular adecuada. Cuando uno pierde masa muscular, es más débil, ¿cierto? Y la debilidad lleva a la caída, y la caída a la fractura, y ahí empieza un ciclo de problemas que tiene que ver muchas veces con la pérdida de la función oral. Esa es una de nuestras líneas de investigación, de nuestras áreas que estamos tratando de explorar. Cómo
la salud bucal condiciona fragilidad en el adulto mayor. Ahí hay un tema de mucho interés. Y el otro, y nos hemos asociado ahí con investigadores de la Universidad Católica del Maule precisamente, es cómo esto afecta a la persona desde su perspectiva y de su dimensión humana, cómo afecta a la calidad de vida. Y hemos visto que la pérdida de dientes y la caries dental fundamentalmente afectan e impactan fuertemente la calidad de vida, por las razones que yo ya les mencionaba. Pero ¿cuál es la magnitud del problema? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos. ¿Qué tan grande es el problema de salud bucal en la región? Y fuimos a mirar la epidemiología. Yo venía llegando recién de mi doctorado con ganas de meterme en un laboratorio, hacer investigación molecular, y me di cuenta que cuando fuimos a ver cuál es la magnitud de la caries dental, que era lo que yo quería estudiar, los datos eran escasos y malos. Pero lo peor de todo, no eran regionales, por lo tanto no teníamos idea qué es lo que estaba pasando en la región del Maule. Primera cosa, nos asociamos con la Universidad de Melbourne en Australia, postulamos un proyecto grande, lo ganamos y nos fuimos a terreno en la región a hacer el primer y único hasta el momento estudio epidemiológico que muestrea todas las edades que recomienda la OMS, 6, 12, 15, adultos de 35 a 44 y adultos mayores de 65 a 74, en toda la región, comunidades urbanas, comunidades rurales. En Chile no hay otro estudio tan completo como ese. Nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho aquí. ¿Pero qué encontramos? El principal problema es la caries dental por lejos. La caries dental, fíjense ustedes, la prevalencia. Prevalencia, para quienes no saben, significa la cantidad de personas que están afectadas por el total de la población. A los 6 años, el 80% de nuestros niños ya tiene historia de caries. 80% a los 6 años. Esto es dramático. La caries dental es la patología, la condición del ser humano más prevalente. No hay otra. Es la más frecuente de todas. Y la prueba de ello es que a los 6 años ya el 80% está afectado. Luego cae porque se pierden los dientes temporales, ¿cierto? Los dientes de leche. Y de 12 sigue aumentando, fíjense, para llegar a los adultos prácticamente afectando a todos, 99.6, y a los adultos mayores todos. Es decir, no hay personas libres de caries en la población de la región del Maule desde los 30 y tantos hacia adelante, en resumen. Además, constatamos otra realidad muy dramática. 1/4 de la población de la región no tiene ningún diente, de los adultos mayores entre 65 y 74, ni siquiera yendo más allá. Sabemos hoy día que hay gente muy longeva, que puede llegar 100 años y más incluso. No, 65 a 74. En ese grupo, 1/4 de la población, 25%, 1 de 4 no tiene ningún diente en su boca. Eso es inaceptable para un país que anda, ¿no es cierto?, jugando en las canchas chinas hoy día, dándoselas, ¿no es cierto?, de un país que es muy evolucionado en muchas cosas. Creo que ahí hay una tarea pendiente, ahí estamos al debe. Y lo otro, el 76% restante que son desdentados parciales, es decir, que no tienen todos los dientes, tienen algunos dientes, pero no todos, en promedio tienen 9 dientes. Si uno piensa que todos los dientes son 32, 9 es bastante poco. Y además depende cómo estén distribuidos, porque si yo tengo 2 o 3 por acá, 1 o 2 por acá y unos tantos por aquí, tampoco tengo función. Y básicamente desde el punto de vista funcional, soy desdentado total. Y desde el punto de vista de la estética y desde el punto de vista de mi autoestima, probablemente tengo los mismos problemas que tiene el edéntulo completo. Y nos encontramos con bocas como esta. Fíjense ustedes, yo no sé si para ustedes no es poco familiar, pero bueno, para uno que es dentista esto es más fácil de ver. Pero fíjense esta mucosa, estas encías enrojecidas, amoratadas, mucha infección, mucha inflamación. Las lesiones de caries, fíjense aquí estos dientes, por ejemplo, cómo están destruidos. O sea, nos encontramos con una situación que no es bonita. Entonces, en resumen, esta es una contribución de mi señora, me dijo, pon frases para que la gente se acuerde de lo que tú estás diciendo, porque no te van a estar pescando mucho. Así me dijo. La caries dental compromete la calidad de vida y afecta a la gran mayoría de las personas. Eso es la epidemiología y hasta ahí llegamos y dijimos, bueno, ahora vamos a ver cómo prevenimos esto o cómo evitamos este problema. Lo primero que hicimos, o lo primero que es importante mencionar, es que la causa de la caries es el azúcar o los azúcares. Y lo bueno para nosotros en odontología es que el azúcar
también es causa de diabetes y causa de obesidad. Y por lo tanto, en nuestra cruzada contra las patologías prevalentes que afectan a la población, sumarnos a la campaña contra el azúcar nos conviene a nosotros, porque vamos juntos en equipo y haciendo sinergias interesantes. El azúcar básicamente lo que hace es destruir, deshacer al diente, porque el azúcar es utilizada por las bacterias para producir ácidos. Y de todas estas azúcares, las más malas para defectos de los dientes son las que están contenidas en las bebidas azucaradas, que lamentablemente tienen una alta penetración en la sociedad. Hoy día en Chile estamos consumiendo aproximadamente 160 litros de estas bebidas al año, per cápita. Y esa disolución de los ácidos nos lleva a dientes que van a tener cavidades. Y cuando los dientes tienen cavidades y están deshaciéndose, están destruyéndose, obligan a tratamientos que son complejos, costosos, de baja cobertura, y se produce un problema de salud pública. Ahora, desde el punto de vista más pequeñito de la microbiología, que es algo que nosotros estudiamos y que nos fascina, la microbiología de la boca, las bacterias viven con nosotros, estas bacterias que yo les decía que usan el azúcar para producir ácido, viven con nosotros de manera muy pacífica. Nosotros tenemos más bacterias que células propias del ser humano, 10 a 1. Hay 10 células de bacterias por una de nosotros. O sea, somos como quien dice una casa para las bacterias, ¿no? Más que eso. Y estas bacterias viven, está todo bien, ¿no es cierto? Todo está en armonía, todo fantástico, igual que en el tracto gastrointestinal, donde las bacterias viven en perfecta armonía con nosotros. Y nos ayudan, son súper buenas. Nos defienden contra las infecciones, las enfermedades. Pero cuando estas bacterias son expuestas al azúcar de manera frecuente y permanente en el tiempo, y eso es bien importante de señalar, porque esto no ocurre de la noche a la mañana. O sea, nadie se enferma de caries porque hoy comió azúcar o ahora en el break, que me imagino que están todos con ganas de ir al break, van a probar azúcar probablemente. Eso no les va a producir caries. Les va a producir caries probar azúcar frecuentemente a través de los años, porque las lesiones de caries se producen en años. Por lo tanto, cuando uno ve a alguien así que tiene lesiones de caries, tiene que suponer que esa persona está expuesta a azúcar en forma permanente. Hay otras cosas, yo no quiero omitir algo, pero si hay que poner algo de relevancia es el azúcar. Están también la saliva, el flúor, la higiene, todas las cosas que ustedes quieran decir. Pero fundamentalmente es el azúcar la que produce el problema. Y entonces, como resultado, ¿qué ocurre desde el punto de vista de la microbiología? Estas bacterias que eran re buenas con nosotros se tornan agresivas. Las mismas bacterias, esto no es una infección. Estos son las bacterias que se alteran. Las bacterias encuentran, cuando hay mucho azúcar, van generando un ambiente ácido y se rodean de ácido. Y no todas las bacterias les gusta vivir en ácido. Entonces, ¿quiénes proliferan? Las que viven en ácido. ¿Cuáles son? Las que producen las caries. Entonces van excluyendo, van pegando codazos a las de al lado y van creando su nicho y finalmente se toman al diente, ¿no es cierto? Y lo destruyen, porque además seleccionan, quedan ellas solitas las más malas y van destruyendo al diente y produciendo estas lesiones que van a afectar o a la corona, que es la parte de arriba del diente, o a la raíz, que es la patología más prevalente de los adultos mayores. A las personas mayores, cuando la encía baja, se les expone el cuello del diente que llamamos nosotros, y esa zona queda expuesta al ataque de los ácidos, producto del mismo fenómeno que yo les comentaba anteriormente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Recortemos el azúcar. Le cortamos el azúcar a la población y se acaba la caries. Pero eso no es tan fácil, y prueba de ello es que el gobierno, de una manera, a mi modo de ver, acertada, a pesar de toda la polémica, ha ido avanzando en esta iniciativa de advertir a la población sobre los nutrientes peligrosos que están en los alimentos. Pero esto no es suficiente, ni va a ser suficiente, porque no es fácil hacer el cambio. Aquí hay un cambio cultural, un cambio de hábito, un cambio de patrón, que ningún país del mundo lo ha logrado del todo. Y por lo tanto, nosotros nos preguntamos en investigación, si bien es cierto que el azúcar es mala, y se lo acabo de decir y he sido bien enfático en decirlo, nadie come solo azúcar, todos ustedes comen otras cosas. Entonces, ¿qué pasa con los otros nutrientes? ¿Harán algo en la caries? Y empezamos a investigar y nos dimos cuenta, y esto fue bien interesante, que había poco investigado, porque toda la energía se ha puesto en investigar cómo la caries
el azúcar afecta a la caries. Pero poca energía se había puesto en cómo otros nutrientes modulan este proceso. Y montamos un laboratorio que es el único laboratorio de investigación en caries que hay en Latinoamérica dedicado a eso, que está aquí a una cuadra. Y en este laboratorio que tenemos acá hemos empezado a estudiar el rol de otros nutrientes. Cuando yo voy a congresos internacionales me dicen, pero ¿por qué estás estudiando eso? Si sabemos que eso no hace nada, no produce caries, las proteínas y otras cosas. Claro, sabemos que no producen caries, pero lo que no sabemos es si protegen contra la caries. Y ahí nos hemos llevado sorpresas súper interesantes y descubrimos que alimentos que contienen ácidos grasos insaturados, los ácidos grasos insaturados son aquellos que son buenos para nuestra salud cardiovascular, ¿no es cierto? Son necesarios para la nutrición. Esos ácidos grasos que están contenidos en los alimentos que ustedes ven ahí y algunas proteínas, específicamente la proteína del huevo, son capaces de inhibir el proceso de caries. Cuando lo que nosotros hemos visto en el laboratorio, y esto ha sido bien innovador, es que si yo tengo azúcar permanentemente en el sistema, pero le interpongo, sin dejar de poner azúcar, le interpongo proteínas de estas específicas o ácidos grasos de estos específicos, el proceso se interfiere y la formación de caries disminuye a niveles muy bajos. Y después dijimos, bueno, esto está súper interesante, veámoslo no en el laboratorio, sino que veámoslo en un estudio clínico. De nuevo, mismo resultado. Después quisimos ir un poco más allá. ¿Qué hicimos? Fuimos a una población de niños y les preguntamos, ¿qué comen? Hicimos análisis de la dieta y nos dimos cuenta que los niños que tienen pocas caries, comen el doble de proteínas que los niños que tienen muchas caries, a igual consumo de azúcar. ¡Wow! Dijimos, esto está funcionando. Y en eso estamos. Así que estamos desarrollando estrategias para intervenir la dieta de las personas de tal forma de luchar contra la caries. Eso no se ha hecho nunca en ninguna parte del mundo y es un enfoque diferente. Porque si ustedes lo piensan, ¿qué se hace en las campañas habitualmente cuando uno dice vamos a luchar contra la caries? Cepíllese los dientes, tome, aquí tiene flúor, vaya a ver al dentista, vaya al consultorio, etc. Nosotros estamos diciendo no, intervengamos los programas de alimentación, porque va a ser muy difícil hacerlo y ser exitosos de otra manera. No lo hemos sido. Ustedes vieron los resultados epidemiológicos. Con todo el esfuerzo, con todo el dinero, con todos los recursos, con todos los dentistas que se forman, hoy día se forman 2.000 dentistas por año y aún así seguimos con este desastre a nivel bucal. Por lo tanto, este podría ser el futuro. Ahora, cuando ya tenemos, entonces, perdón, el de mi señora, el dato. La caries dental es causada por azúcares, pero se puede prevenir con una alimentación saludable. Pero cuando ya tenemos lesiones de caries, como estas, por ejemplo, estas pequeñitas, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ahí ya no podemos usar los nutrientes, tenemos que usar otra estrategia. Y aquí viene la segunda parte de nuestra investigación, que no tiene que ver con los mecanismos, sino que tiene que ver con la clínica. ¿Qué hacemos para tratar a estos pacientes? Tradicionalmente, cuando uno tiene estas lesiones pequeñitas, va al dentista y termina así, lleno de restauraciones o tapaduras que son intervenciones en los dientes que obligan a destruir dientes sanos. Y el diente se va dañando. Entonces, si había de 10, habían, no sé, 2 comprometidos, después de la tapadura vamos a terminar con 4 comprometidos por la naturaleza de los materiales y de las técnicas. El problema cuando esto falla, ya ese 4 se va a transformar en 8 probablemente. Y luego una tercera intervención significa extracción, implantes y tratamientos que son extremadamente costosos y complejos. Y de muy baja cobertura, como les decía. Entonces, cuando pensamos en tecnología, ¿qué pensamos? Pensamos en que, bueno, después de esto no importa, lo que viene son los implantes, que han sido fantásticos porque reemplazan dientes cuando se han perdido. Es decir, no hay nada y ahora tenemos un implante. Pero nosotros pensamos que esta no es la manera más inteligente de tratarlo. Y la odontología ha puesto un énfasis diferente. ¿Qué es lo que ha dicho? Cuando hay lesiones, lo que hay que hacer es tratarlas, pero no con restauraciones como las que hemos visto, sino que con tratamientos y terapias que son mínimamente invasivas. Es decir, que casi no tocan el diente. Ventajas muchísimas. Menos tiempo, menos costo, sin dolor, sin anestesia. Y nosotros hoy día estamos haciendo algo que a ustedes a lo mejor les va a parecer extraño, pero miren, esto antiguamente hubiese terminado con una amalgama o un composite, que son las restauraciones que usamos hoy día, muy grande, que hubiese comprometido todo esto.
¿Qué hacemos hoy día? Frente a esta lesión de caries, ¿saben lo que hacemos? Tomamos una escobilla, limpiamos con algodoncito, con algún desinfectante, limpiamos, es decir, no hay anestesia, no hay dolor, no hay nada, y luego de eso sellamos y colocamos un sellante sobre esta lesión. Un sellante, sin la maquinita, sin el ruido, el zzz, nada. Es maravilloso, ¿no? Claro. Pero créanme, 30 segundos y termino. ¿Qué es lo que hemos visto? Inicialmente yo soy dentista también y todavía hago un par de tardes de práctica clínica. Y cuando yo le decía esto o hacía esto con mis pacientes muy convencido porque la evidencia científica era sólida y robusta, igual les debo decir tenía un poquito de temor. Hoy día tenemos un año de seguimiento de estos pacientes que con lesiones de caries que otrora hubiésemos taladrado para eliminar, los hemos seguido en el tiempo con una muestra representativa, un ensayo clínico de nivel mundial que va a aportar evidencia dura sobre la factibilidad y la viabilidad de esto. Y les puedo contar, esto es primicia, no se ha presentado en ninguna parte todavía. Esta es la primera presentación de eso. Al año, del total de lesiones que eran 150, que tratamos así, 0 progresaron. 0. Es decir, tiene una predictibilidad de un 100% al menos en un año. Veremos qué pasa en los 2 años. Pero al año, ninguna. Por lo tanto, esto es bueno, bonito y barato. No hay por dónde perderse. Y el dentista del futuro, prometo que sí, prometo. El caballero ahí me está apoyando, dice que 30 segundos más. Muchas gracias. Pero el dentista del futuro todavía queremos ir un poco más allá. Y tenemos otro ensayo clínico que a ustedes les va a sorprender, así como sorprendió esto que no tenemos que usar la fresa ahora para este tipo de lesiones. Este es el dentista del futuro, la persona. Estamos utilizando terapias que son autoadministradas. Estas son no invasivas. La anterior era mínimamente invasiva, igual se necesita un dentista, un sillón, etc. Pero estas son autoadministradas no invasivas. Nosotros le pasamos una pasta que es casi igual que una pasta común y corriente, pero que tiene una concentración mayor de algunos compuestos específicos, y le decimos, tome, llévesela para la casa. Y usted trátese estas lesiones de caries sin dentista, a un costo bajísimo. Y con esto hemos también visto al año, porque tenemos ahora un año del ensayo clínico controlado randomizado que está viendo estas terapias para caries de las raíces. ¿Se acuerdan que yo les contaba Corona Rey? La disminución en la incidencia de nuevas lesiones es de un 90% en relación a un control donde no se ha hecho ninguna intervención. Todo esto entonces... Muy buena noticia, pero... Ya. Mira, esta es la última, Ricardo. Aquí queremos llegar. Queremos llegar a envejecer, esa es la última, de verdad, sonriendo, de tal suerte que podamos recuperar no solamente los dientes, sino que también la alegría de vivir y la dignidad de las personas. Muchas gracias. Escuchábamos al académico Rodrigo Yacaman de la Universidad de Talca con preocupantes pero también interesantes cifras respecto a la salud bucal. En este momento va a dar inicio al panel de discusión de este primer bloque, Vivir mejor hoy, envejecer mejor mañana. Damos paso entonces a lo que está ocurriendo en el escenario del aula magna del Espacio Bicentenario. Al panel de discusión donde que ya estaba acompañándonos, pero quiero hacer la presentación formal, el doctor Iván Palomo, quien es tecnólogo médico de la Universidad de Talca, magíster en Ciencias Biológicas con mención en Inmunología de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, director de investigación de la Universidad de Talca, profesor titular de la Universidad de Talca y su título quizás más relevante para esta presentación, que es director del programa de investigación de excelencia interdisciplinaria en envejecimiento saludable. Así que le damos la bienvenida formal y vamos a partir precisamente preguntándole a él. Generalmente cuando uno empieza a investigar, voy a decir, la proporción de investigación o la proporción de tiempo que los investigadores dedican a temas relacionados con la vejez, siempre están enfrentados desde un punto de vista particular. Enfermedades asociadas a la vejez, diabetes, hipertensión, Alzheimer, pero da la impresión,
por lo que estamos viendo en este panel, que con este envejecimiento poblacional la vejez debiera enfrentarse con una mirada más sistemática, más integradora de varias disciplinas. Esto es un problema multidisciplinario: salud oral, condición física, lo que vemos nosotros que es condición alimentaria. Entonces, queremos preguntarle al doctor Palomo, desde esa perspectiva, el programa de investigación de excelencia interdisciplinaria de la universidad, ¿qué disciplinas incluye y cómo está enfrentando esta investigación? Sí. Bueno, buenos días. Yo no voy a hacer una presentación, en parte porque soy parte del comité organizador, entonces sé que estamos atrasados. Pero bueno, voy a decir un par de cosas antes de tu pregunta, Ricardo. O sea, y ya lo han planteado en parte, pero en forma fraccionada, los expositores. O sea, si queremos envejecer en forma saludable, la verdad es que no tenemos que inventar la rueda, ¿ya? Está suficientemente demostrado en el tiempo que hay que tener actividad física adecuada, aquí ya lo planteó el doctor, no fumar y alimentarnos de forma saludable. Ya lo ha planteado Rodrigo, disminuir el azúcar, no se ha dicho, pero hay que disminuir la sal, disminuir las grasas. La verdad es que si juntamos esos tres elementos, actividad física, no fumar y alimentarnos saludablemente, la verdad es que vamos a vivir muchos años y en mejor calidad. Primer elemento. Respecto a lo que tú consultabas, Ricardo, sí, efectivamente, nosotros en la Universidad de Talca, con colaboración nacional e internacional, hay una cámara por allí, tenemos un programa que allí aparece el logo, PA, ES, que es de envejecimiento saludable. En nuestra universidad existen 3 programas de investigación interdisciplinarios. Uno de ellos es en envejecimiento saludable. Rodrigo forma parte de una de las líneas, coordina la línea de salud oral, bucal, prefieren bucal, hay una razón muy técnica, supongo, pero hay una línea que investiga enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades asociadas a trombosis. En envejecimiento, otra es la que coordina Rodrigo y otra que coordina el doctor Germán Lobos, que tiene que ver con envejecimiento. Entonces, nosotros podemos abordar con las capacidades humanas que tenemos esas 3 áreas, pero por cierto, el envejecimiento, el adulto mayor, tiene muchos más matices que esperamos en el tiempo poder ir abordándolo. Es un programa que tiene una existencia ya de 3 años y hay investigación tanto básica como clínica, publicaciones, una jornada internacional anual, seminarios mensuales, contacto con grupos de adultos mayores. Actualmente estamos realizando un estudio con adultos mayores y de hecho hay aquí un grupo de alrededor de 30 adultos mayores que son del grupo de trabajo, pero vamos a llegar a trabajar con 1.300 adultos mayores de la región, tanto rural como urbano, en distintos ámbitos de nuestras disciplinas. Inicialmente son encuestas con mediciones antropométricas y de fragilidad, y en un subgrupo vamos a trabajar con muestras de tanto odontológicas como de sangre. Muchas gracias. En el mismo sentido, quería plantear una interrogante al doctor Castillo. En esto de que las poblaciones de todos los países del mundo están envejeciendo, y eso significa que laboralmente la gente va a estar más tiempo ocupando la maldita silla, que es bastante complicada para el envejecimiento saludable. Y también se ve que muchas empresas están asumiendo nuevas metodologías de trabajo. Hay mucho más trabajo a distancia, hay trabajo que la gente no está yendo a las oficinas. Entonces quería ver su opinión respecto a si esto es algo que usted ve que podría ser beneficioso para un envejecimiento más saludable. Quisiéramos llamarlo como nuevos hábitos laborales. Sin duda que ha habido una modificación de estructura laboral. Definitivamente hay un cambio en la forma como hacemos las cosas. Ya se nos planteaba hace un rato de que la robótica está instalada dentro de la discusión. Y efectivamente eso ha desarrollado que las actividades funcionales o laborales
sean distintas. La industrialización, y de hecho el sedentarismo se vio favorecido en términos de su expansión después de la revolución industrial. Bueno, eso modificó las estructuras laborales y tenemos que atenderlo. Hoy día el teletrabajo es una situación real, concreta y está pasando. Pero tiene unas ventajas, y dentro de las ventajas es que este personaje tiene mayor manejo de su tiempo. Pero muchas veces entre la expectativa y la realidad tenemos una diferencia. Si bien es cierto, el no tener que cumplir un horario laboral tan estricto nos permite manejarnos de una perspectiva distinta, una forma de atender las necesidades de manera distinta o las funciones laborales, pero nos aumenta el nivel de tensión, porque estamos trabajando ya por objetivo. Ahora, en ese sentido está la doble situación. El teletrabajo nos permite tener más tiempo para hacer otro tipo de cosas, pero también disminuye la posibilidad de interacción, que es otro de los elementos que son parte de la estructura social de las personas. Nosotros funcionamos en la medida que nos relacionamos con otros. Si podemos considerar esos dos elementos, es interesante, es positivo. A nivel internacional hay varias experiencias, hay muchas empresas multinacionales que están generando cambios, por ejemplo, estructurales dentro de su layout. Están desapareciendo los escritorios. Hoy día tenemos puestos de trabajo móviles, puestos de trabajo incluso sin una silla. Tipo bar, tipo... De ahí nació el happy hour. O sea, comienza en la oficina ahora. Pues en estructura de mayor altura, donde la relación con el otro es más cercana, donde no hay un espacio designado para una persona, no es aislado, porque lo que se está desarrollando son las ideas. Y cuando el trabajo es mecánico, se lo estamos entregando al robot. Por tanto, pareciera ser que hay una preocupación hacia otra línea. En ese sentido, insisto, hay un potencial, una posibilidad cierta de moverse más, pero hay que querer hacerlo. En la medida que nosotros tenemos esa intención, lo más probable es que mejoremos. Yo veo un buen desafío, creo que es posible, creo que tenemos esa posibilidad, pero tenemos que mirarlo desde otra perspectiva. Si seguimos mirando desde la misma lógica, desde la misma vitrina hoy día, lo más probable es que sigamos haciendo lo mismo. Y definitivamente hay que mirar desde otra perspectiva para poder cambiar. Sí, que parece evidente que son los hábitos, en todo sentido, lo que tenemos que cambiar. De hecho, el profesor Jackman en su presentación nos mostraba una iniciativa que, a mi parecer, también es adecuada, de poner sellos a los alimentos, de eliminar los dibujos que incitan a los niños a comer alimentos con una alta concentración de nutrientes críticos, como son el azúcar, las calorías, la grasa y las sales. Sin embargo, se ve que la industria alimentaria mantiene o quiere forzar mantener los viejos hábitos, buscar una forma de saltar la regla, cuando me da la impresión a mí, desde un punto de vista más científico, que lo que hemos compartido hoy se presenta como una gran oportunidad para desarrollo de nuevos alimentos, de nueva combinación de nutrientes que permitan no solo responder a la restricción de la autoridad, sino que responder a una necesidad de alimentarse mejor, más convenientemente para envejecer. Don Rodrigo, ¿qué piensa? O sea, lo que planteas me parece que es de toda lógica, sin embargo no es tan fácil. Tiene dos aristas a mi modo de ver. Uno de ellos es que es muy difícil hoy día doblarle la mano a la industria que quiere mantener ciertos niveles altos de azúcar. El azúcar es adictiva, el azúcar genera umbrales de dulzor muy altos, ¿no es cierto?, que son difíciles de lograr con alternativas en la alimentación. Por tanto, ahí hay un trabajo. Por otro lado, lo que yo creo que debemos tratar de enfatizar es a nivel de educación. A mí me toca ver en la práctica, ¿no es cierto?, que de repente la mamá me dice, ¿no es cierto?, tiene tantas caries porque come todo el día dulce, a un niño de 3 años. Yo digo, pero mamá, eso no es culpa del niño. El niño no es autónomo para obtener los dulces, eso es culpa de usted. No, es que la abuelita le da dulce. Oiga, y ahí empieza. Entonces, finalmente nos estamos enfrentando a un problema que tiene que ver con la sociedad también, con nuestros hábitos, nuestras costumbres, y que se soluciona en una multifactoriedad también. Es decir,
no es el personal de salud el que está llamado a hacer los cambios, es la industria, es la academia, son los educadores. Yo creo que en la medida que las personas que están en educación, a niveles preescolares, por ejemplo, tomen real conciencia del problema de la alimentación, de esta pandemia de obesidad que estamos sufriendo, podemos tener esperanzas de que la situación va a cambiar. Pero necesitamos hacer intervenciones efectivas. A modo de contarte una anécdota, acabamos de adjudicar un proyecto FONIS, que son estos proyectos de financiamiento de investigación específicamente en salud. Y lo que se trata de este proyecto FONIS es, va a ocurrir en la región de Aysén, con exalumnos nuestros que están a cargo del servicio, y lo que vamos a hacer es un modelo, un programa de atención odontológica distinto, que lo que va a hacer es tomar a la mamá desde que está embarazada e incorporar conceptos de educación en dieta para prevenir caries. Eso es algo diferente. Y va a tener controles y hemos ido a capacitar nosotros desde la universidad al equipo de salud, médicos, enfermeras, nutricionistas y otros más, en los problemas dentales que debe también abordar el equipo de salud, y también hemos ido a capacitar al personal de educación, de tal manera que es un esfuerzo de la sociedad en su conjunto para cambiar hábitos, porque no solamente vamos a estar previniendo caries, sino que también vamos a estar trabajando para controlar obesidad infantil, para controlar esta diabetes disparada en niños pequeños, que era algo que no habíamos visto en años, o nunca habíamos visto en realidad. Sí, da la impresión que esta tendencia mundial de desarrollar alimentos funcionales, que son aquellos que tienen una función adicional a solo proveer los nutrientes necesarios para alimentarse, tendría una oportunidad importante para desarrollar alimentos texturizados diferentes para adultos mayores, con algunos nutrientes que fueran de más riesgo para ellos, pero también da la impresión que uno debiera pensar en este desarrollo de alimentos, pero quizás con intervenciones tempranas. Veíamos en las diapositivas que mostraba el doctor Jackman que a los 6 años, anoté el número, 80% de los niños ya tiene caries. También mostrábamos el nivel de actividad física, 80% Sí. sedentarios en la región del Maule. Quería pedir la opinión del doctor Palomo respecto a, desde el punto de vista más de enfermedades cardiovasculares, que también son responsables de una parte importante. Los adultos mayores tienden, y cada vez más temprano en las edades se escucha de eventos cardiovasculares, accidentes cardiovasculares, tan joven ya le dio un infarto. La intervención temprana, que es el tema de este bloque, de vivir mejor. La intervención temprana, cuando uno piensa en la intervención temprana, ¿es nosotros, son los niños, en el jardín? ¿Dónde y con qué tipo de cosas uno podría intervenir para lograr este objetivo de vivir mejor? Y ya sabemos que vamos a envejecer y vamos a durar más tiempo, así que para envejecer mejor. Sí, esos ejes que nombraba al comienzo y que los colegas ya también han hecho énfasis en el tema, actividad física, alimentación, no fumar, son todo eso. Pero yo destacaría, a propósito de los elementos funcionales, cómo en nuestra región, y comentemos también, creo que algunos aportes que podamos estar haciendo. Yo destacaría que en el contexto de la alimentación saludable, junto con disminuir los elementos que ya mencionamos, aumentar el consumo de fruta y hortalizas, claramente es una fortaleza para disminuir los eventos trombóticos, arteriales particularmente, y los condicionantes que son la diabetes y la hipertensión. Y tal vez sería interesante mencionar cómo en nuestra región, en colaboración con el Centro de Alimentos Procesados que dirige el colega Ricardo Díaz, estamos haciendo en este momento en una etapa de fase clínica un estudio en la cual se está utilizando un residuo de la industria del tomate, como es la tomasa, que es básicamente piel y semilla, y resto de pulpa que queda pegado a la piel, porque previamente habíamos demostrado, hace 3-4 años atrás más o menos que venimos estudiando esto, cómo el tomate y el residuo del tomate disminuye la función de unas células de la sangre que tienen mucho que ver en la trombosis, que se llaman plaquetas. Entonces, en la medida que uno es como el equivalente, para la mayoría sabe, ¿verdad?, que la aspirina disminuye
o se usa como prevención primaria o secundaria. Este no es un fármaco, por lo tanto el efecto es bastante menor, pero si uno lo usara en el largo tiempo y incorporara ese residuo, que hoy tiene muy poco uso y a muy bajo costo, lo incorporara en matrices alimenticias, tanto líquidas como sólidas, creemos que la funcionalidad de la plaqueta, sin dejarla funcional, porque tiene su propósito para evitar las hemorragias, pero bajarle un poco la funcionalidad, podríamos disminuir la cantidad de plaquetas que se adhieren en los endotelios, que es la parte interior de la arteria, que se va dañando en el tiempo, en la medida que se fuma, en la medida que no se hace ejercicio, en la medida que se consume sal, azúcar, más daño se va produciendo en el interior del vaso sanguíneo. Por lo tanto, si tomamos medidas en todo sentido, vamos a vivir mejor, no hay duda. Pero bueno, respecto a ese estudio en particular, estamos, como tú sabes, estamos en la fase clínica, ya llevamos alrededor de 30, de alrededor de 100 que tenemos que juntar, en la cual en un estudio randomizado se está haciendo y esperamos que tenga éxito. Pero la pregunta era, ¿desde cuándo, cierto? ¿Desde cuándo hay que Claro, cuidarse? para responder, No. cuando pensamos en... ¿Desde cuándo? Desde como ya lo decía el colega, y tú lo abordaste muy bien, desde lo antes posible, la mayor cantidad de gente posible, o sea, todo lo posible, pero creo que tiene que ser desde temprana edad. Muchas gracias. Bueno, quiero solo concluir en un par de ideas, porque estamos muy atrasados, donde claramente la población está envejeciendo, vamos a trabajar más tiempo, tenemos que mantenernos saludables más tiempo, cambio de hábitos en nuestra vida, que todos los podemos hacer, que no tienen ningún costo adicional, son importantes para que el proceso de envejecimiento sea más saludable, pero también, como pudimos ver desde los expositores, la inversión en ciencia y en tecnología para poder adelantarse a esos cambios, para poder modificar de las formas que estamos enfrentando la vejez. Se veía muy claro en la exposición del doctor Jackman, en vez de intervención a las caries, como se viene haciendo durante muchos años, cambiar esa forma de intervención y nuevos descubrimientos científicos, yo creo que son claves. Por algo estamos acá y los que estamos acá somos convencidos de que la ciencia tiene un impacto en la población y en cómo vivir mejor. Y solo para terminar quiero hacer una cita de Gonzalo Rivas, quien es el presidente de la Comisión del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, donde dice: la inversión en ciencia y tecnología no es un privilegio de los países desarrollados, es una condición necesaria para llegar a ser países desarrollados. Nosotros estamos en Chile, uno de los países que menos invierte en ciencia y tecnología, y en la región del Maule, una de las regiones con niveles de competitividad más bajas del país. Entonces, después de esa cita, el desafío a las autoridades de la región, desde la ciencia, tomemos el toro por las astas. ¿Y por qué no damos un ejemplo al país y modificamos el presupuesto regional para que seamos la primera región que lidere el aumento del gasto público en ciencia y tecnología? Así que ahí está el desafío. Finalizamos el bloque Vivir Mejor Hoy, Envejecer Mejor Mañana, que formó parte del Congreso del Futuro 2017, que tuvo como sede a la Universidad de Talca. Lo invitamos también a que se suscriba y a que revise más videos y programas en nuestro canal de YouTube.